Administrativando Abogados. Hola a todos, bienvenidos al canal de YouTube de Administrativando Abogados, en el que tenemos el placer de contar por primera vez con David. Hola David, Hola Blanca, buenos días. muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer. Siempre hablar del derecho administrativo es algo que gusta y si podemos hacer que la gente entienda mejor esta materia, pues mucho mejor. Estupendo, porque vamos a hablar de función pública y en concreto hay mucha gente que piensa que un funcionario público, bueno, pues que no existe ninguna forma de, en el caso de que actúe mal, ponerle una sanción. Entonces, resulta que sí, es de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? De qué sería o qué es un expediente disciplinario en el caso de que algún empleado público no se comporte como debe. ¿Es así? Efectivamente, es una creencia bastante extendida. Es lo que podemos calificar de leyenda urbana. Parece que a un funcionario no se le puede cesar en su puesto y que haga lo que haga, bueno, pues va a tener siempre su puesto. No es así. La ley lo prevé. Es una materia que afecta a muchísima gente. Vamos a tener en cuenta que casi estamos hablando de 3 millones de personas en España que son empleados públicos. 1,8 millones más o menos de comunidades autónomas, algo más de medio millón de entidades locales y un medio millón más o menos del Estado, hablando del Estado, de funcionarios de justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o del Ejército. Por lo tanto, es una materia muy importante y sobre la que hay algunas veces, como bien dices, alguna leyenda urbana y alguna cuestión equivocada que conviene descifrar. Pues vamos a ello, cuéntanos qué es un expediente disciplinario. El expediente disciplinario es una forma más o menos coloquial de hablar de lo que es un procedimiento administrativo. Estamos hablando de un procedimiento administrativo dentro de todos los procedimientos administrativos que hay, para concesión de subvenciones, para licitación de contratos públicos. Hay unos procedimientos que son los procedimientos sancionadores. Esa es la potestad administrativa que tiene la administración para corregir determinados comportamientos que se dan en la sociedad y que, bueno, siempre tienen que tener una serie de principios que tienen que estar legalmente previstos. Dentro de esa potestad sancionadora hay una parte que es la potestad disciplinaria que tiene la administración pública para poder sancionar a sus propios empleados cuando su comportamiento no es el adecuado. Ujú. ¿Y nos puedes indicar dónde se regula todo ello? Evidentemente tenemos que acudir a la norma principal cuando hablamos de función pública, al Estatuto Básico del Empleado Público. El Real Decreto Legislativo 5/2015, que establece y que aprueba el ahora mismo ya texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Como todos sabemos, es una legislación de carácter básico, es decir, regula la parte esencial, la parte nuclear de esta materia, pero no la regula completamente, sino que deja que normas posteriores o de otras administraciones públicas puedan desarrollarla o puedan concretar ciertos aspectos. No solamente el Estatuto Básico del Empleo Público, vamos a tener que tener en cuenta también una norma ya algo antigua, es una norma de 1986, es el reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria de los funcionarios públicos de la Administración General del Estado. Es el Real Decreto 33/1986. Y como digo, es bastante antigua, pero se sigue aplicando. Y es una norma de carácter supletorio. Si me habéis visto cuando me he referido a su título, está hablando de funcionarios del Estado. Sin embargo, tiene un carácter supletorio, es decir, se puede aplicar también a empleados públicos de otras administraciones públicas, diputaciones provinciales, ayuntamientos, comunidades autónomas. Entonces, tenemos que tenerlo también en cuenta. Y yo creo que a lo largo del capítulo, no me adelanto, tendremos que tener en cuenta también otras normas, otras leyes que son aplicables para cualquier procedimiento administrativo o para cualquier ejemplo de ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, pero no me adelanto, ya hablaremos de ello. Vale, pues entonces voy a preguntarte a quién se le puede aplicar todo esto que nos estás comentando. Podemos decir a los funcionarios en general. Bueno, no hay que hacerlo tan genérico porque sí que conviene hacer algunas precisiones. Evidentemente, el Estatuto Básico del Empleado Público se refiere a todos los empleados públicos, pero su régimen disciplinario, que está contenido en el capítulo cuarto del Estatuto Básico del Empleado Público, no se refiere únicamente a los funcionarios, es decir, funcionarios de carrera y funcionarios interinos, se refiere también al personal laboral, es decir, a aquellas personas que tienen una relación laboral, relación profesional con la administración, pero no es una relación estatutaria de derecho administrativo, sino que está basada en un contrato de trabajo, en unos convenios colectivos y a la que también es de aplicación la legislación laboral. Pero también el personal laboral queda dentro del régimen disciplinario. ¿Quién, por ejemplo, no queda dentro del régimen disciplinario de la administración pública? El personal eventual. También es empleado público, está dentro del ámbito de aplicación
del Estatuto Básico del Empleado Público, pero no está dentro de su régimen disciplinario. Estamos hablando de los asesores, de los cargos de designación política, de los cargos de confianza. Sin embargo, personal funcionario, tanto de carrera como funcionario interino, y personal laboral, tanto si es un personal fijo como si es un personal temporal, están sujetos al régimen disciplinario de la Administración Pública. Ujú. Y sabiendo ya un poco qué es un expediente disciplinario y a quién se le podría imponer, la siguiente pregunta es casi obvia. ¿Quién puede imponer? ¿Quién tiene la potestad disciplinaria? Obviamente es la administración pública. Como decía antes, la administración pública tiene una potestad sancionadora que la Constitución y las leyes le otorgan para corregir determinados comportamientos que se consideran indeseables en la sociedad. Pero dentro, por decirlo de alguna manera, tiene una potestad sancionadora doméstica. Es la que está dentro de lo que son los tejados de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, de los ministerios, y que se aplica al personal que trabaja en ellos. Esta potestad disciplinaria sigue siendo potestad sancionadora. Y por lo tanto, como decía antes, cuando anticipaba que hay otras normas que también se tienen que tener en cuenta con el expediente disciplinario, tenemos que tener en cuenta la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público, porque en él se contienen en el capítulo tercero de su título preliminar, artículos 25 y siguientes, los principios de la potestad sancionadora. Y como el régimen disciplinario de los funcionarios públicos, los empleados públicos en general, está dentro de esa potestad sancionadora, también son muy importantes la aplicación de estos principios. Quiero recordar, y lo quiero leer transcrito, el artículo 25.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Dice, las disposiciones de este capítulo, es decir, el capítulo tercero del título preliminar de esta ley, las disposiciones de este capítulo serán extensivas al ejercicio por las administraciones públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo. Esto es importante. Lo que está diciendo es que se aplica tanto a funcionarios como a personal laboral. Repito, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo, ya sea administrativa o ya sea de carácter laboral. Son muy importantes estos principios a tener en cuenta en un expediente disciplinario. Todos tienen bastante relación con principios constitucionales que se aplican en el derecho penal. Son principios que tienen que estar dentro de un Estado de Derecho y que también cuando la administración pública ejerce esa potestad sancionadora que hemos llamado doméstica dentro de su casa, también tiene que respetar. Primero, muy importante, el principio de legalidad. La potestad sancionadora, el régimen disciplinario, tiene que estar previsto en una ley. No se puede regular por normas de rango inferior a la ley. Las infracciones, las sanciones tienen que estar previstas en la ley, se tienen que hacer con sujeción a la ley, como no puede ser de otra manera. El principio de retroactividad. ¿Qué significa esta palabra? Que es aplicable a toda la potestad sancionadora, pero también es aplicable al régimen disciplinario de los funcionarios públicos. Lo que quiere decir es que siempre se tiene que aplicar la norma que sea más favorable a la persona que está dentro de un procedimiento sancionador, es decir, al posible inculpado, al posible presuntamente infractor. Las normas siempre se aplican las que están en vigor cuando llegan los hechos. Sin embargo, en esta cuestión, cuando es una potestad sancionadora, como es la potestad disciplinaria de la Administración, siempre se aplica la norma más favorable. Vamos a poner un ejemplo. En el día de hoy, imaginaos que yo soy un funcionario y cometo una infracción, lo que sea. Bueno, he cometido un acto he publicado documentación oficial a la que tenía acceso por mi cargo, lo he publicado en mi cuenta de Facebook o de Instagram. ¿Vale? Es una clarísima infracción de carácter disciplinario de un funcionario público. Y a día de hoy, imaginaos que la norma específica, en este caso, a mí me aplicaría una sanción de 2 años, por ejemplo, de suspensión de funciones. Sin embargo, cuando se está tramitando el procedimiento, pues el Congreso de los Diputados aprueba una nueva norma en la cual, en lugar de 2 años, esta conducta, el publicar documentos oficiales en Facebook, se reduce a 1 año. A mí no me aplicarían la norma que estaba en vigor cuando yo publiqué los documentos oficiales en mi cuenta de redes sociales, porque mientras se estaba tramitando el procedimiento sancionador, se ha reducido esa pena. Se aprobó una nueva ley y entonces ya no se aplica la ley que estaba en vigor cuando cometí los hechos, sino la ley que me es más favorable. Como es más favorable la ley posterior, entonces no se me aplicaría una sanción de 2 años, sino de 1 año. Creo que queda más o menos claro con este ejemplo. Pero hay más principios. Tipicidad. Solamente se puede considerar infracción aquello que la ley dice que es infracción. La ley tiene o las normas reguladoras de los procedimientos sancionadores, tienen que describir los hechos que tienen que estar tipificados como infracción. No se puede sancionar aquello que no está previamente calificado como una infracción
por una norma que haya sido aprobada, lógicamente, con todos los trámites previstos. Principio de responsabilidad. No se puede sancionar a aquel que no es responsable de una sanción. Aquí déjame que haga un apunte. El Estatuto Básico del Empleo Público habla de principio de culpabilidad. Bueno, es lo mismo, estamos hablando del principio de responsabilidad. Solamente puede ser sancionado aquella persona que ha sido responsable de los actos que suponen una infracción. Es muy importante en el caso de los funcionarios públicos que no solamente los actos, también las omisiones. Hay una expresión en latín que es la culpa in vigilando, de la que alguno habrá oído hablar, que es muy aplicable en el caso de los funcionarios públicos. ¿Qué quiere decir la culpa in vigilando? Es decir, que no solamente si yo soy un funcionario público que, por ejemplo, tengo que estar vigilando que no se cometan determinadas infracciones por otros, por ejemplo, un interventor en una administración que tengo que vigilar que nadie cometa una irregularidad en una mesa de contratación, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues si yo no he hecho todo lo posible para evitar o para vigilar que se cometan infracciones por otros, yo también voy a ser responsable de una infracción. Es la culpa invigilando que es aplicable a los funcionarios en muchas ocasiones y que también está contenida en el Estatuto Básico de Empleo Público y está contenida dentro de ese principio de responsabilidad. El Estatuto Básico de Empleo Público, por ejemplo, no habla del principio de presunción de inocencia, pero es que es un principio constitucional. Entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta, aunque no esté expresamente contenido en la normativa del en el Estatuto Básico, perdón, en la potestad sancionadora que se regula en las leyes. Pero la presunción de inocencia, ahí está. ¿Qué quiere decir? Todos lo sabemos. Nadie puede ser sancionado. Nadie puede ser sancionado si no se tramita un procedimiento por el cual se demuestra, aunque sea con una duda razonable, se demuestra que ha sido el responsable de los hechos. ¿Esto qué implica? Que la carga de la prueba, en este caso, la tiene la administración pública, que es quien pretende sancionar al funcionario. Es la administración pública la que tiene que demostrar que el funcionario es culpable, es responsable. No es el funcionario o la funcionaria quien tiene que demostrar que es inocente. Y en último lugar, el principio de proporcionalidad. Es decir, las sanciones que se impongan por las infracciones que se cometan tienen que ser idóneas. Y además, se tienen que graduar en función de la gravedad de los hechos. No se pueden poner sanciones muy altas por hechos leves y tampoco tendría sentido que se pusieran sanciones leves, cortitas, por hechos que revistan una gran gravedad. Ujú. Pues muchísimas gracias, David, por toda la explicación que ha realizado con respecto al expediente disciplinario. Muchas gracias, Blanca. Ha sido un placer.